Hola amigos tesistas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a el módulo 3, lección 4 sobre el marco teórico. Este es un módulo súper importante en la medida en que de entender bien en qué consiste el marco teórico y lo que ustedes logren, digamos, recibir pues de esta información que les estoy dando, comprender bien, depende toda la tesis, absolutamente toda la tesis depende de eso. Entonces, vamos a reflexionar un poco primero sobre qué es la teoría. Vamos a reflexionar un poco, pensar qué pensamos nosotros o a qué nos referimos nosotros cuando pensamos en teoría. Entonces, lo más general, la reflexión más, me parece a mí más sencilla pero más contundente es que la teoría es una forma de ver el mundo. Cuando uno construye teoría, está construyendo formas de ver el mundo, ¿sí? Y se basa en unas formas determinadas de ver el mundo. Entonces estas perspectivas terminan convirtiéndose como en sistemas articulados de conceptos que sirven para poder explicar la realidad que yo estoy observando como investigador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pues ya pensamos en este concepto, pero en la investigación como tal? Entonces, cuando a mí me envían a hacer mi trabajo de grado, realmente lo que me están, o sea, me están diciendo muchas cosas, pero digamos, una cosa que me están diciendo con el trabajo de grado es, dinos en qué escuela teórica y en qué escuela metodológica te vas a afiliar tú, básicamente. Esa es una de las preguntas que le están haciendo a uno, dentro de las muchas que le hacen como implícitas con lo de la tesis de grado, porque básicamente le están preguntando a uno si después de todo este trayecto, de haberle mostrado todos los autores, todas las escuelas, todos los diferentes tipos de conocimiento que son necesarios para esta disciplina, usted está en posición de tomar una de esas o ubicarse en una de esas posturas, la que más le favorezca, la que más le guste, y producir conocimiento disciplinar desde allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las escuelas de pensamiento? Son todas las investigaciones que se producen enmarcadas dentro de dentro de una forma de ver la realidad, comparten como una especie de campo epistemológico, ¿cierto? Y a mí me sirve esa cuestión de tener claro cuál es mi escuela, porque al entender cuáles son las teorías y cuáles son como los conceptos fundamentales de esa escuela de investigación, pues yo voy a tener todas las herramientas para poder hablar sobre mi realidad, ¿cierto? Esto no es algo que sea, o sea, este tema de escoger de pronto una escuela de pensamiento, pues cuando uno tiene afán, pues no importa mucho el tema, pero si uno viene trabajando ya en la producción de conocimiento, hay que tener en cuenta en el desarrollo de mi carrera, sea la maestría, sea el doctorado o incluso si es de pregrado, cuáles son esas formas de ver y de hacer en la investigación que a mí más me han llamado la atención. Y según eso, pues trato de ubicarme y hablar el mundo desde allí. Eso sería como el ideal, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros cuando nos referimos a escuelas de pensamiento? Hay diferentes tipos de escuelas. Hay escuelas que son más particulares, como las escuelas disciplinares. En mi caso, yo que estudié antropología, estas escuelas son básicas, digamos, de comprender, es lo que uno ve en los primeros semestres de antropología, cuáles son esas escuelas, la escuela evolucionista, la escuela americana, la escuela difusionista. Acá en esto de la escuela americana me acuerdo que le explican a uno lo de cultura y personalidad también, que es lo de Margaret Mead y bueno, autores que son fundamentales en el desarrollo de esta disciplina. Obvio, estos autores están influenciados por estas tendencias que son tendencias más grandes, ¿cierto? Que acogen a estas tendencias particulares, son más generales, pero finalmente tienen sus particularidades, tienen sus formas de ver, entender y hacer en relación con la producción de conocimiento. Y digamos que las escuelas que son como transdisciplinares, que las atraviesan a todas, que son mucho más generales. Por ejemplo, el positivismo es una corriente, digamos, de pensamiento, que lo voy a nombrar aquí escuela,
pero es una corriente de pensamiento que atraviesa todas las disciplinas, y en cada disciplina hay una forma particular de entender el positivismo. Específicamente cuando, digamos, me refiero a positivismo, o cuando en las investigaciones se hace referencia al positivismo, es porque hay una investigación cuantitativa de por medio, porque hay encuestas, porque hay análisis estadísticos de por medio. Es un poco como la idea de poder utilizar las matemáticas y las ciencias naturales para analizar la sociedad, ¿cierto? Pero también tenemos el marxismo, también tenemos el estructuralismo y las teorías de la complejidad. Y yo aquí coloqué una que es investigación, acción participativa, que en realidad es una metodología, pero al desarrollarse como metodología plantea unos principios epistémicos que son diferentes. ¿Por qué? Porque yo con todas estas formas de ver el mundo investigo la realidad, pero con esta quiero cambiarla. Entonces son dos formas de entender, y por esa razón a la hora de pensar en los conceptos y la forma, o sea, como la base epistemológica que me propone para ver el mundo, pues es totalmente diferente, porque tengo yo una perspectiva distinta acorde a lo que quiero hacer, que es intervenir, ¿no? Entonces espero esto haya sido claro. Es importante que ustedes entiendan cuál es su forma de ver el mundo, y esos conceptos que ustedes hablan o que uno habla, que son propios, digamos, de la carrera y son más sofisticados cada vez, que lo diferencian a uno del lenguaje común, son conceptos que hacen parte de algunas escuelas de pensamiento. Entonces, si a nosotros nos gustan algunos conceptos más que otros, por ejemplo, el marxismo. ¿Qué me ofrece a mí el marxismo? Me ofrece metodológicamente la posibilidad de entender la dinámica histórica de la sociedad, pero desde el punto de vista de la relación del vínculo que existe entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Esos conceptos ya son muy específicos, ya me llevan a mí a entender la realidad de alguna manera, me llevan a aceptar que lo que él propone en gran medida de otros conceptos como la plusvalía, como el significado del salario, etcétera, son válidos para mi forma de entender el mundo. Entonces, si yo adopto parte de esos conceptos, pues tengo que seguir más o menos una línea, ¿cómo se dice? Una línea lógica que me permita conectar el marco teórico, todos los conceptos del marco teórico, y proyectarse hacia la metodología, hacia el marco metodológico. Entonces, ese es ese punto hasta allí. Respecto a las categorías de investigación, entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder yo empezar a desarrollar mi marco teórico? Tener claro cuáles son las categorías que yo quiero investigar, ¿sí? Si yo en el objetivo le digo a las personas que no son personas sino sujetos, o tal vez que no son sujetos sino individuos, quiere decir que yo tengo que explicar ese concepto de dónde sale, ¿cierto? Y poder llegar a una comprensión que vaya de lo general a lo particular con ese concepto, darle un contexto. Por eso se llama marco teórico, porque es como un contexto que se hace. Entonces, si acá coloqué el ejemplo de la palabra sistema, ¿sí? Si yo voy a utilizar es que hay un sistema de pensamiento aquí, X, Y, Z, tengo que definir muy bien a qué se refiere esa palabra, de dónde la sacó, por qué, para dónde, y poder poco a poco explicar en general en qué consiste, y luego en particular cómo yo la voy a entender acá en la tesis, ¿cierto? Importante entender la diferencia entre el marco teórico y el conceptual. Un marco teórico, o sea, un concepto es una definición, ¿cierto? Pero un marco teórico es un sistema de definiciones, un sistema de conceptos articulado que permite una comprensión más allá de los mismos conceptos que están allí definidos, de la realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, una teoría el tema de la Tierra plana versus la Tierra redonda, ¿cierto? Son teorías, precisamente, la teoría de la Tierra redonda y la teoría de la Tierra plana. Entonces son dos teorías que tienen
unos sistemas conceptuales muy complejos sosteniendo cada una de esas perspectivas. Entonces, cuando yo me refiero a un marco teórico, me estoy refiriendo a esas formas como más gruesas, más generales de ver el mundo, donde me explica a mí la lógica de entender la historia, de entender el tiempo, de entender el espacio, de entender cosas así por el estilo. Mientras que un concepto me define algo. Si a mí me están pidiendo que haga un marco conceptual, yo debo definir qué es lo que voy a entender. Entonces no necesito entender el contexto o la complejidad del concepto sistema, sino definirlo solamente. Es decir, un sistema es un conjunto articulado de partes que tienen una funcionalidad, etc. Y fin. ¿Para qué? Para utilizarlo en mi tesis, pero son dos cosas parcialmente distintas. Entonces en la tesis realmente lo que nosotros hacemos es construir un marco teórico para poder insertarle uno conceptual, o sea, conectarlo con uno conceptual que evidencie de dónde emergió ese concepto y de dónde yo digo que entiendo por hombre esto, o entiendo por mujer esto, o entiendo por perro esto, o entiendo por casa esto, o entiendo por automóvil esto, ¿sí? Eso es lo que se hace o esa sería la diferencia. Y para terminar este apartado, este punto, esta parte 1 del marco teórico, la dimensión, o sea, la diferencia entre maestría y doctorado, perdón. ¿La diferencia cuál es? La dimensión. La dimensión, ¿qué quiere decir? Como el tamaño de la exposición que yo debo hacer respecto a de dónde vienen esos conceptos, ¿cierto? Entonces, digamos que en una monografía o en un trabajo de pregrado podrían pedirme un marco conceptual o aceptármelo, ¿cierto? Podría solamente colocar algunos conceptos básicos de donde yo opero para hacer la investigación. Pero en una maestría yo tengo que tener un marco teórico muy serio, ¿cierto? Incluso en los pregrados también, pero digamos que sería más aceptable. En una maestría no es tan aceptable solamente un marco teórico, sino un marco conceptual, sino que necesito un marco teórico que me dé cuenta de un modo más amplio de cuál es la realidad que yo estoy tratando. De esta manera yo puedo explicar incluso la palabra dimensión, el concepto dimensión, puedo explicarlo a través de 2 o 3 autores y luego explicar cómo lo entiendo yo en este trabajo. Más o menos así podría ser. Y en la dimensión, vamos a colocar acá la dimensión maestría y la dimensión doctoral. Entonces es obligatorio, voy a colocar acá, supremamente necesario, dar cuenta de todo el histórico del concepto. O sea, todo, desde los griegos, si se necesita, para poder explicar finalmente yo cómo lo voy a usar y qué es lo que estoy entendiendo. Ese es un marco teórico de un doctorado, y por eso los textos de las tesis de doctorado son gigantescas, porque escriben un montón explicando qué es lo que desarrolla, porque en últimas de eso se trata el aporte del doctorado, o sea, coger esa forma de ver la realidad, esos conceptos, trabajarlos, contrastarlos con la realidad actual y empezar a generar nuevas formas de interpretar ese mismo concepto o nuevos conceptos que me permitan interpretar la realidad de otra manera, pero aportando a toda una escuela y toda una tradición de pensamiento. Entonces, hasta aquí la parte 1.